Buenas noches, mis hermanos y amigos. Las personas que de una u otra manera siempre están viendo los errores en los demás, señalando errores en los demás, ¿no? Conocidos años atrás como los hermanos Leaky Paper o los hermanos corregidores, que están pendientes de aquel que resbala o cae en la iglesia y se nutre en ver cómo les va mal a los demás. Los alimenta, los fortalece, entre comillas, ver que los demás han caído, han resbalado. ¿Y qué es lo que realmente es esa persona? Esa persona solo refleja a alguien que trata de desviar la mirada de sí mismo para que no los miren, sino que miren a otros, ¿no? Usted ha escuchado aquella ilustración de un ladrón que arrancha la cartera a una señora y corre y corre y corre y la gente lo persigue atrás. El ladrón, al virar la esquina, se cambia de ropa rápidamente. Se cambia de ropa. Y cuando los que lo perseguían pasaban por ahí, le preguntaron, ¿dónde se fue una persona que iba vestida de tal manera? Y el ladrón le dice, allá, por allá se fue. Es lo mismo que hacen los cristianos cuando andan buscando los errores en los demás. Están desviando la mirada de sí mismo para fijarse en nosotros. ¿Por qué? Porque esa persona que le gusta hablar mal de los demás, que le gusta ver los errores en los demás, es una persona que tiene peores errores, por decirlo así, peores pecados, pero señala a otros para que se fijen en los otros y no en ellos. Es un problema grave, hablando en lo espiritual, un problema de no querer renunciar al pecado y alegrándose de que los pecados de los demás son más grandes que los de él o los de ella. Gálatas, en la carta de los Gálatas, el apóstol Pablo nos habla de cómo tratar a las personas que han resbalado o han caído en el camino de la vida cristiana. Ustedes recuerden, un cristiano cuando cae dentro de Cristo, en Cristo, ¿no? La ilustración del arca de Noé. En el arca de Noé, los salvados podían caerse dentro del arca, pero nunca fuera del arca. Nunca fuera dentro del arca. Los cristianos que caen, estamos expuestos a eso. Pablo dice, el que espera estar firme, mire que no caiga, ¿no? Leamos aquí, Gálatas 6, desde el verso 1 leo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vosotros que sois espirituales. ¿A quién se refiere con espirituales? A cristianos. Cristianos que están andando en el camino del Señor, luchan en el camino del Señor, pero no han caído, no han resbalado. No significa que sean perfectos. Simplemente han hecho frente al pecado y están como vencedores, ¿no? Pero Pablo advierte que hay que restaurar a los caídos. Y Pablo dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir,
considerándote a ti mismo, o sea que tú también puedas caer en algún momento. Es decir, el objetivo de un verdadero cristiano o cristiana, si ve al hermano resbalar, si ve al hermano caer, el principal objetivo debe moverlo es el amor para restaurarlo, para levantar a ese hermano, para levantar a esa hermana. Pero aquellas personas que andan señalando, ¿no?, lo que hacen es que buscan hablar mal y pararse encima del caído. No tienen ninguna motivación buena. Simplemente señalar el pecado de los demás para desviar la mirada. Sí, porque el pecado de al frente, el pecado del otro, siempre es más grande que el mío. Así que lo señalo y señala. Y hablo de él y hablo de ella. Pero Pablo dice que hay que buscar restaurar. Y cuando alguien busca restaurar, ¿es qué? Por amor. La palabra restaurar aquí tiene la idea de, ¿no?, unir un hueso roto. Unir un hueso roto para que otra vez quede soldado allí, firme allí. Ese restaurar. Y es lo que verdaderamente debe movernos. Se dice que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Y vaya que he visto casos donde se cumple esto. Pero hermanos, debe motivarnos a nosotros tratar de restaurar al hermano o a la hermana caída. Dice, considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. Sigue hablando el apóstol Pablo, verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. El creer que somos mejores que otros, nos estamos engañando, hermanos. Nos estamos engañando. Si no hemos caído es por la gracia de Dios. Si hemos sido perdonados es por su misericordia, por su amor, por su bondad, no por méritos nuestros, méritos que podamos hacer, no, por su gracia y su misericordia. Y si un hermano o hermana caen, bueno, dice el Señor Jesucristo, de gracia recibiste, dad de gracia. Buscar restaurar al hermano o a la hermana debe ser nuestro compromiso, hermano, delante de Dios. Sí, levantarlo nuevamente, que camine nuevamente en Cristo, debe ser nuestro principal objetivo. Leamos lo que Pablo en la carta a los Romanos le dice a los judíos, por ejemplo. Carta a los Romanos, capítulo 2. Aquí Pablo se refiere a los judíos que perseguían a Pablo por lo que enseñaba. Sí, por lo que enseñaba. Eran judíos que hablaban de la ley y querían cumplir la ley. Y que sí, está bien seguir a Cristo, pero con la ley. Y se ponían como ejemplo. Eran hombres aparentemente firmes y fuertes. Pero veamos cómo Pablo exhorta a estos judíos religiosos. Capítulo 2 de Romanos, desde el verso 1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, amonestar
está bien, pero con la palabra de Dios. Verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿No? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo exhorta fuertemente a estos judaizantes y le dice, en el que ustedes condenan, se condenan a sí mismos. ¿Por qué? Porque estos, por ejemplo, acusaban de adulterio, ¿no? Y ellos caían también en adulterio. Porque, mis hermanos, escúcheme, el adulterio físico, ¿no?, es el adulterio que se ve, que se nota, que ha pasado. Pero estos no solamente pensaban que solo adulterio físico, pero miraban a una mujer y la codiciaban. Y según la palabra del Señor, ellos ya habían adulterado en su corazón. También eran adúlteros. Condenaban a los adúlteros que habían caído físicamente. Condenaban el acto. Pero dice Pablo, ustedes que condenan eso hacen lo mismo. Si bien no han llegado al acto físico, pero en su corazón son iguales a los que cometen el acto físico, son pecadores igual. En lo que condenas a otro, te condenas a ti mismo. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Listos para condenar? Mi hermano, mi hermana, sí, en algún momento de nuestras vidas, siendo cristianos, hemos caído en esto, de juzgar al otro, de estar viendo el pecado en el otro, para compararnos y decir, yo no he pecado como él o como ella, y nos sentimos mejor. Pero delante de Dios somos unos hipócritas, porque condenamos a los otros, sabiendo que en nosotros hay algo peor, igual o peor. Y es el momento cuando debemos reflexionar si hemos caído en estos actos y decirle, Señor, perdóname, ayúdame. No quiero condenar a mi hermano o a mi hermana, quiero todo lo contrario, Señor. Quiero ser un instrumento de bendición para restaurar al hermano que ha caído, a la hermana que ha caído. No quiero ser un elemento de condena, de pisar al caído, sino de levantarlo. Y es lo que debe movernos, hermanos, en la fe, en el amor de Cristo. Sí. Hay muchos heridos, caídos, que se van de la iglesia por eso. No, sí, es cierto, pero pastor, se van resentidos. Sí, resentidos, que está mal también, pero porque ¿dónde está la causa? Hermanos que trabajan, son profesionales para andar condenando a los demás y nunca mueven un dedo para tratar de restaurarlos. Hermanos, si caemos en eso, en el nombre de Jesús, cuidado con señalar a otros para que no nos miren. Cuidado con señalar a otros tratando de desviar la mirada hacia allá, porque si miran hacia acá, ven a un hombre lleno de pecado, peor que los demás. Así que cuide lo que dice, lo que hace, porque muy probablemente está desviando la mirada para que no vean su pecado. Hermanos amados, en la gloriosa fe de Jesucristo, un versículo les dejo. Primera carta de Juan, capítulo 1. Fíjense. Verso 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Antes de señalar a otros, antes de condenar a otros, considerémonos a nosotros mismos para que el Señor nos perdone y en vez de condenar, podamos restaurar a los hermanos. Seamos instrumentos de bendición y no de condenación, porque el Señor, nuestro Dios, lo manda. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Dios los bendiga.